Hola, ¿qué tal? Soy el profe Alex Rangel y en este video te voy a hablar acerca del sistema digestivo. La nutrición es una función indispensable para todo ser viviente y consiste en un doble proceso de asimilación y desasimilación constante que empieza con la ingestión de los alimentos, seguido de la deglución y de la digestión gástrica e intestinal, y finaliza con la excreta de los residuos. El sistema digestivo se encarga de transformar los alimentos mediante dos procesos. Uno mecánico, donde intervienen los movimientos del tubo digestivo, como los movimientos de mezcla y peristaltismo. Y otro químico, en el que participan la saliva, los jugos gástricos, la bilis, entre otros. El sistema digestivo o tubo digestivo mide aproximadamente 11 metros de la boca al ano, de los cuales 7 metros corresponden al intestino delgado. Está conformado por los siguientes órganos: boca, faringe, esófago, estómago, los intestinos delgado y grueso y las glándulas anexas del sistema digestivo. La boca es una de las cavidades del cuerpo y es la única que se puede abrir o cerrar, ampliando de esta manera su tamaño. Está formada por el hueso maxilar, la mandíbula y los huesos palatinos, así como por los labios, los dientes y los carrillos. Los labios y las mejillas están formadas por músculo estriado, tejido conectivo y una capa mucosa. Contiene a la lengua, ocupando gran parte de ella, que es un órgano músculo mucoso, que está formada de diversos músculos que le permiten movimiento dentro y fuera de la cavidad y participa en la masticación, en la deglución y el habla. En ella se encuentran las papilas gustativas, que son terminaciones nerviosas que captan los sabores. Las glándulas salivales producen aproximadamente 1 litro de saliva en 24 horas y contiene amilasa salival, también llamada tialina, que es un antiséptico útil contra microorganismos que tratan de introducirse con los alimentos por la boca, razón por la cual muchos animales por instinto lamen sus heridas, utilizando de esta forma los beneficios de este antiséptico. Cabe mencionar que la boca del ser humano es muy sucia, ya que contiene demasiados microorganismos, por lo cual no se recomienda realizar esta acción. El alimento que ingresa en la boca se transforma en bolo alimenticio, debido a la saliva secretada por las glándulas parótidas y sublinguales, las submaxilares, y gracias a la acción de los dientes y los músculos masticadores, y es ellos los que degradan los alimentos y forman el bolo alimenticio. Los dientes, también llamados órganos dentarios o piezas dentarias, participan activamente en el proceso de la masticación. Tenemos diferentes tipos. Los incisivos tienen un borde regular y cortan. Los caninos tienen forma triangular y desgarran los alimentos. Y los molares tienen forma con cúspides y van a servir para triturar los alimentos, que serían esos. Cada uno de ellos está formado por 3 capas. El esmalte, que es la capa más resistente del cuerpo humano, está formada por diversos cristales denominados hidroxiapatita. Va a cubrir lo que es la parte visible de la corona, es decir, la parte del diente que nosotros podemos ver. Cabe mencionar que el diente tiene estas 3 partes: la corona, que es la parte visible, el cuello, y la raíz, que es la que está incrustada en el hueso. La dentina, por su parte, es de color amarillo y es la que le da forma al diente. Es muy similar al hueso, pero mucho más densa, y dentro de ella se encuentra
la cámara pulpar, que es una cavidad en la que se encuentra la pulpa, que es un tejido conectivo de características embrionarias. Es muy sensible y, bueno, contiene todas las fibras nerviosas, abundantes vasos sanguíneos y se encarga de la nutrición del diente. El ser humano presenta dos denticiones, la primera que es temporal y la segunda que es permanente. La dentición temporal está formada por 20 piezas y la dentición permanente tiene de 28 a 32 dientes dependiendo si se formaron o no las muelas del juicio. Cabe mencionar que el periodo en el que transcurre desde que se empiezan a caer los dientes de la primera dentición y empiezan a salir los de la dentición permanente hasta que terminan de salir todos los de la dentición permanente y ya no hay dientes temporales, se llama periodo de dentición mixta. Ahora voy a hablar de la faringe. Este es un órgano músculo-membranoso en forma de conducto y se comunica con otros conductos como la nariz, la boca y el esófago. Sirve para conducir los alimentos y el aire y también sirve como caja de resonancia para la voz. Se divide en 3 porciones de acuerdo con las aberturas que presenta en la pared anterior. La porción nasal o rinofaringe es la más espaciosa de las 3. Sería esta de aquí arriba, la que está al fondo hasta allá atrás. Y bueno, esta se llega a través de ella precisamente a partir de lo que son las fosas nasales. De hecho, las fosas nasales son las que tenemos justo aquí. Se va comunicando hacia el fondo y hasta el final, lo que sería allá hasta el final, tenemos la rinofaringe. Durante la deglución, esta porción de la faringe no tiene función. De hecho, en la rinofaringe van a desembocar los orificios tubáricos. Se encuentran los orificios tubáricos donde desembocan precisamente las trompas de Eustaquio, que voy a ver cuando vea el oído. Y bueno, como dije, su función es solamente respiratoria. Después tenemos a la altura de la boca lo que es la porción oral de la faringe u orofaringe. Esta se comunica con la cavidad oral por medio del istmo de las fauces, que es nuestra garganta. Durante la deglución, el velo del paladar cierra la porción nasal de la faringe o la rinofaringe, haciendo presión durante la pared posterior de ella. Básicamente la rinofaringe sería esta que tenemos aquí. La orofaringe sería toda la parte que viene aquí atrás, ¿sí? Esto es la lengua, todo esto es la lengua y la que está hacia allá atrás es la orofaringe. Y lo que sería el velo del paladar, que es el que va a cerrar lo que es la rinofaringe durante la deglución, vendría siendo esta partecita de aquí. Este es el velo del paladar. Cuando nosotros respiramos, el velo del paladar permanece así, abriendo esta abertura de aquí, y cuando estamos deglutiendo algún alimento, el velo del paladar, que es este, sube y va a tapar este pequeño orificio de aquí para evitar el regreso de los alimentos por la nariz. Cabe mencionar que cuando tenemos alguna risa muy fuerte y estamos ingiriendo algún alimento, el velo del paladar puede romper su sello y permitir el regreso de los alimentos a través de la nariz. Posteriormente tenemos la porción laríngea o laringofaringe y ella contiene lo que es la pared anterior, el orificio de la laringe, que vendría siendo este de aquí. Este es el orificio de la laringe
y esto que está aquí es la laringe y el esófago sería esta parte de aquí atrás. Entonces esto de aquí es la epiglotis. La epiglotis va a descender para tapar lo que es este orificio, que es el orificio de la laringe durante la deglución, y evita así que los alimentos pasen a lo que son las vías respiratorias. También lo que es la laringe tiene algunos cilios en su tejido, en su mucosa, y estos, cuando son estimulados por algún alimento que llega a pasar hacia la laringe, van a provocar una cantidad de tos abundante para de esta manera expulsar con el aire ese alimento y evitar que se vaya hacia las vías aéreas. ¿Cuál es la función de la laringofaringe? Pues principalmente participa en lo que es la función respiratoria y también en la función digestiva. Mide aproximadamente unos 13 centímetros y bueno, entonces también en lo que es la función digestiva va a humedecer todavía más el bolo alimenticio, ya que tiene una mucosa que lo va a recubrir. La faringitis es cuando tenemos una inflamación de la mucosa de este órgano, y esto se puede dar por irritantes o puede ser los alimentos irritantes o también por algún microorganismo. Posteriormente tenemos lo que es el esófago, que vendría siendo todo este tubo que vemos recorriendo, lo que son pues es un tubo, es un órgano tubular, forma tubular, es hueco y va a atravesar dos cavidades, lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Pasa de la cavidad torácica a la abdominal, lo que es atravesando el diafragma, que es un músculo, el cual voy a describir en el video del sistema respiratorio. Lo que es la parte superior del esófago se va a encontrar separado de la laringe por lo que es la epiglotis, que como mencioné es la que cubre la parte laringea cuando pasa el alimento. La última porción del esófago se va a continuar con el estómago, como podemos ver aquí en la imagen, y esta unión se va a caracterizar porque tiene presencia de fibras musculares peristálticas y bueno, son parte importante del paso del alimento por el tubo digestivo. Cuando la mucosa del estómago se inflama, cuando la mucosa del esófago se inflama, se conoce como esofagitis. Y cuando el alimento regresa del estómago hacia el esófago, se va a conocer como reflujo gastroesofágico. Esto se produce generalmente por alteraciones del esfínter del cardias, el cual voy a definir en este momento que hable del estómago. Y bueno, tenemos aquí el estómago. Como podemos ver, es un órgano hueco también y su forma va a variar, depende de la cantidad de alimento que contiene. En términos generales se dice que tiene la forma de una bota de vino española o de lo que sería la letra J. Su función es transformar el bolo alimenticio en algo que denominamos quimioácido. Para esto utiliza movimientos de mezcla y peristaltismo y permite también que los jugos gástricos tengan contacto directo con los alimentos, llevando a cabo la transformación de estos en quimio en 2 a 4 horas. El estómago está formado por 4 capas, lo que es de adentro hacia afuera. La primera sería la capa mucosa. Esta es la que tiene contacto directo con los organismos y presenta lo que son las glándulas productoras de moco, que van a proteger precisamente este tejido mucoso de la acción del ácido clorhídrico y de la pepsina. La pepsina es una enzima que trabaja sobre las proteínas para obtener lo que son los péptidos, que son moléculas más pequeñitas. La capa mucosa también está formada por tejido epitelial columnar. Tiene o produce también lo que es la enzima renina, la cual va a ayudar a coagular la leche, principalmente en los niños.
y también produce la lipasa gástrica, que es la que comienza a separar las moléculas de las grasas. Posteriormente está la capa submucosa. De adentro hacia afuera sería la segunda, la cual va a proporcionar precisamente el soporte a la capa mucosa y le va a dar mayor flexibilidad en el peristaltismo. Está formada por tejido conectivo denso y aloja a los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, así como a los nervios. Después tendríamos lo que es la capa muscular, la cual está formada por músculo liso con fibras longitudinales en la superficie, circulares en la capa media y oblicuos en la capa interna. Recuerden que el músculo liso también se llama músculo visceral, ya que es un músculo que lo encontramos en las vísceras u órganos internos del cuerpo y es un músculo de tipo involuntario, es autónomo. Nosotros no lo podemos controlar. Y finalmente en la parte más externa tenemos la capa serosa. Esta está formada por tejido conectivo y epitelial y bueno, se relaciona con los órganos adyacentes. La función de esta capa serosa principalmente es la protección. Bueno, pues al estómago cuando tiene alimentos se le van a reconocer diferentes partes. El cardias o esfínter cardias es el superior. Es el esfínter superior que va a impedir que en una situación normal el alimento regrese al esófago. Y es aquí precisamente donde se encuentran las células productoras del ácido clorhídrico que estimula la liberación de pepsina. ¿Sí? Entonces, en lo que sería esta parte de aquí arriba, que es acá arriba, está el esófago y después aquí en esta partecita tendremos a el cardias, que vendría siendo el esfínter cardias, el que evita que los alimentos se regresen al esófago. Muy bien. Recuerden entonces, el ácido clorhídrico va a estimular la liberación de pepsina para romper las proteínas en péptidos. Después tenemos lo que sería el fondo o tuberosidad mayor, que es lo que vemos en la parte, acá en la parte de arriba. Esta es la parte, entonces, la porción superior del estómago y está diseñada para almacenar pequeñas porciones de comida y del gas producido por la digestión química de los alimentos. Tiene células productoras de pectina, gastrina y ácido clorhídrico también. El cuerpo es la parte media del estómago y la más amplia. En ella sucede principalmente todo lo que es la transformación del alimento en quimio gástrico. Como podemos ver, es la parte más grande, el cuerpo del estómago. Y posteriormente tendríamos el píloro. El píloro o esfínter pilórico es precisamente este esfínter que va a permitir el paso de lo que sería el quimio producido en el estómago, del quimio ácido, a lo que sería el intestino delgado, pero no va a permitir su retorno. Entonces, el esfínter pilórico o píloro es este que tenemos aquí en esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí es aquí está el píloro. Muy bien. Ahora, pues hay que denominar cuáles son las alteraciones del estómago. Se denominan gastropatías. Todos en general se van a denominar gastropatías. Y dentro de las gastropatías más comunes vamos a tener lo que sería, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, también la dispepsia o la úlcera péptica. Y bueno, el estómago se va a continuar con el siguiente órgano del tubo digestivo, que es el intestino delgado. El intestino delgado, que vendría siendo todo esto que vemos aquí remarcado, toda esta parte, ¿sí? El intestino delgado es el órgano que va a permitir toda esta absorción de los nutrientes y que va a terminar la digestión. Sus paredes están constituidas por diferentes capas
y se dice que tiene una longitud de 7 metros aproximadamente y un diámetro no mayor a 2.5 centímetros. Tiene, como dije, diversas capas. Tiene una capa mucosa, que es la interna, y es la que absorbe los alimentos degradados, como por ejemplo los ácidos grasos, los monosacáridos y los aminoácidos. Y va a permitir que los capilares o los vasos quilíferos que la rodean lleven los nutrientes directamente al torrente sanguíneo para ser transportados a todas las células del cuerpo. El intestino delgado se va a extender desde lo que es el píloro o esfínter pilórico hasta el ciego. Debido a su anatomía y a la función, el intestino delgado va a presentar 3 porciones, lo que sería el duodeno, el yeyuno y el íleon. El duodeno es la parte o la primera porción del intestino y mide aproximadamente 25 centímetros. Es corto, es ancho y es fijo, no está móvil. Y va a rodear lo que es la cabeza y el cuerpo del páncreas. Y en el duodeno van a llegar precisamente secreciones provenientes de lo que es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Les voy a mostrar una imagen de lo que sería el duodeno con el hígado y el páncreas. Bien. Entonces, el duodeno es la porción inicial y les decía yo que recibe secreciones del hígado. El hígado que vendría siendo este órgano que tenemos aquí. Este de aquí. La vesícula biliar, que es esta chiquita que está aquí en color verde. Y el páncreas, que no se alcanza a ver porque está tapado por lo que es el estómago, que es esto de aquí. El páncreas vendría siendo esta cosita chiquita que se ve aquí amarilla. Eso vendría siendo el páncreas. Y bueno, ¿cuáles son las secreciones que va a recibir el intestino delgado en su porción del duodeno? Del hígado, el hígado es el órgano que produce la bilis. Como mencioné ya, es este órgano que tengo aquí arriba, ¿sí? Este que está aquí. La bilis es esta sustancia que va a actuar sobre las grasas y las va a emulsionar. Es decir, las va a descomponer en glóbulos pequeños para que puedan ser absorbidas por medio de la lipasa pancreática. El receptáculo de la bilis es la vesícula biliar, que tiene forma de saco y se localiza en la cara inferior del hígado, que vendría siendo, como dije, esta que está aquí en verde. Básicamente su función es almacenar la bilis y liberarla a el duodeno cuando se requiere. Y bueno, también tenemos al páncreas que va a producir el jugo pancreático. El jugo pancreático contiene numerosas enzimas, por ejemplo la tripsina, que va a continuar la digestión de las proteínas para convertirlas en aminoácidos simples. También contiene la lipasa pancreática, que desdobla las grasas en glicerol y ácidos grasos, y la amilasa pancreática, que termina de desdoblar los carbohidratos o hidratos de carbono. Y también contiene lo que es bicarbonato de sodio, que va a ayudar o contribuir a neutralizar la acidez del jugo gástrico y lo va a transformar en un ambiente alcalino. Posteriormente tendríamos el yeyuno, que sería la segunda porción del intestino delgado, que básicamente el yeyuno vendría siendo esta parte que vemos aquí, que vendría siendo esta de aquí, la parte superior de lo que es el intestino delgado. Todo esto hasta allá, la parte superior. El yeyuno, bueno, se encuentra entre el duodeno y el íleon. Se me olvidaba mencionar que el duodeno tiene forma de C. Sí, es una forma de C. El yeyuno, entonces,
Está formado por un epitelio de mucosa cilíndrico, tiene microvellosidades en el interior llamadas vellosidades intestinales, las cuales van a aumentar el área de absorción de los nutrientes. Presenta también una serie de flexuosidades llamadas asas intestinales, es decir, se ve como arrugado por dentro. Y posteriormente tendríamos el ileón, que es la porción final del intestino delgado, y se va a encontrar entre lo que sería el yeyuno y el ciego. Su función básicamente es absorber agua, electrolitos, vitamina B12 y sales minerales. El ileón sería esta parte de aquí abajo, todo lo que vendría siendo la parte inferior del intestino delgado. En el intestino delgado, el quimio ácido que proviene del estómago se va a transformar en una sustancia líquida que se puede pasar directamente a la circulación, como yo lo mencionaba, que es el quilo en la parte del duodeno. Y las afectaciones del intestino delgado pues se deben principalmente a alteraciones de motilidad, que es la movilidad, o a parásitos principalmente. El intestino delgado se va a continuar después con el intestino grueso. Este va a iniciar en lo que es la terminación del ileón. Aquí está el intestino grueso. Y va a iniciar a través de lo que es un repliegue de la mucosa conocido como válvula ileocecal y va a terminar hasta el ano. Mide aproximadamente 1,5 metros, y su nombre se debe al grosor que tiene comparado con el intestino delgado. Su superficie externa es completamente irregular, presenta segmentos musculares que tienen forma de saco y se van a encontrar separados por pequeños pliegues semilunares y fibras musculares longitudinales que reciben el nombre de tenias, las cuales no las vamos a encontrar ya en lo que es el recto. Las tenias vendrían siendo básicamente esta línea que vemos por aquí. Toda esta línea de aquí que vemos en esa parte son las tenias, ¿sí? Y los haces semilunares pues son los que van a estar cubriendo cada una de los abultamientos del intestino. La función principal del intestino es la absorción de agua y la eliminación de los desechos del proceso de la digestión. Contiene millones de bacterias en este órgano. Van a sintetizar estas bacterias lo que son las vitaminas K, la vitamina B, algunos iones y los gases de sulfuro de hidrógeno y de metano. Y para lo que es su estudio lo vamos a dividir en ciego, el cual es la primera porción, y en el ciego se va a encontrar lo que es la válvula ileocecal y el apéndice. Por aquí tenemos la válvula, aquí está la válvula ileocecal, y el apéndice es la cosita chiquita que sobresale un poco más allá abajo. El apéndice, bueno, básicamente es una prolongación alargada, es delgada, sí, es una prolongación del ciego y la vamos a encontrar ubicada en diferentes posiciones, puede estar para todos lados. El apéndice se puede llegar a inflamar, lo que se conoce como apendicitis, y esto es causado generalmente por materia fecal cuando lo obstruye o por algunas infecciones también. Puede ser también debido a la irritación por algunos alimentos o la presencia de parásitos. Posteriormente tendríamos lo que es el colon ascendente, que es el que vemos aquí en esta parte, que asciende desde aquí de manera vertical. Ese es el colon ascendente. Se va a localizar del lado derecho. Recuerden que lo que vemos en la imagen del lado izquierdo realmente está del lado derecho porque la persona la tenemos vista de frente. Va a subir a lo que es sube desde el ciego hasta lo que sería la parte inferior del hígado, donde se va a acomodar y va a formar precisamente un ángulo, el cual denominamos ángulo hepático. Si podemos alcanzar a ver en la imagen, el hígado lo tenemos aquí en esta parte, aquí arriba está el hígado y aquí estaría el ángulo hepático después de lo que sería la parte del colon transverso.
Después tendríamos el colon transverso, que este va a ir de lo que es el ángulo hepático y va a atravesar de manera horizontal por debajo del estómago y se va a acotar de un lado izquierdo a la altura de lo que es el vaso y va a formar lo que es el ángulo esplénico. Esplénico quiere decir que es de vaso. Y después tendríamos hacia abajo lo que es el colon descendente. Este va a descender de lo que es el ángulo esplénico y va a descender por el lado izquierdo y se va a inclinar ligeramente hacia la línea media para llegar a lo que es el colon sigmoides. El colon sigmoides tiene una forma sinuosa o en S y mide aproximadamente 40 centímetros de longitud y este es el que se va a dirigir hacia la parte posterior del cuerpo a donde está el recto y donde va a terminar el colon sigmoides. Aquí en la imagen, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero básicamente el colon sigmoides vendría siendo lo que es, esta parte de aquí, ¿sí? Más o menos se supone que tiene forma de S. Y después esta última parte, que es esta de aquí, esto de aquí, vendría siendo el recto. Voy a hacer un poquito más pequeño. Bien, entonces el recto pues va a ser la última porción del sistema digestivo, mide aproximadamente 20 centímetros de longitud y va a tener un orificio externo llamado ano. Este último tiene un esfínter interno de fibras musculares lisas, pero también un esfínter externo de fibras musculares estriadas. Por sus características, cuando es estimulado por el sistema nervioso voluntario, los desechos van a ser eliminados a voluntad. Y generalmente los problemas de salud del intestino grueso, llamado colitis, son principalmente causados por irritación producida por algunos alimentos, puede ser también por estrés o por parásitos. Finalmente tenemos lo que es el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que va a tapizar todas las paredes de la cavidad abdominal y pélvica o abdominopélvica y va a tapizar a todos los órganos contenidos en ella. Está formado por dos hojas, una parietal que cubre la pared y una visceral que se recarga sobre los órganos. Y bueno, vamos a hacer entonces un resumen de lo que sería el sistema digestivo. Déjenme hacerme un poquito más pequeño. Ahí está. Bien, entonces, para resumir, los órganos del sistema digestivo son la boca, está compuesta por dientes, glándulas salivales, la lengua y la función de los dientes, bueno, obviamente es la función masticatoria, pero también forman lo que es el bolo alimenticio y la percepción de sabores que se da a través de la lengua. La faringe, su función es la deglución. El esófago, su función es el transporte del bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Y recuerden que tiene función digestiva. Lo que sería el quimio gástrico se va a formar en el estómago y va a ser la mezcla del bolo alimenticio que se formó en la boca con los jugos gástricos y se va a almacenar temporalmente en el mismo. Posteriormente va a pasar a lo que es el intestino delgado, en la porción de lo que conocemos como duodeno, que tiene forma de C y es la primera porción de este mismo. En el duodeno recordemos que el quimio gástrico se va a formar o transformar en lo que es el quilo con Q y pues va a ser gracias a las sustancias que vienen desde la desembocadura de los conductos del páncreas y de la vesícula biliar. Estas sustancias van a desdoblar lo que son los nutrientes en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas y esta sustancia que ya es líquida se va a denominar quilo. Posteriormente en lo que es el yeyuno y el ilion se va a dar la absorción de los nutrientes y posteriormente lo que vaya restando se va a dirigir a lo que es el intestino grueso
cuya función va a ser absorber agua y contener a la flora bacteriana que produce las vitaminas que ya les mencioné. También tenemos formando parte de esto los órganos glandulares anexos del sistema digestivo, que serían el páncreas, cuya función digestiva es formar el jugo pancreático, que va a neutralizar el quimio gástrico y lo va a ayudar a transformar en quilo. Por su contenido de bicarbonato también va a lograr regular el pH y lo va a volver alcalino, y pues bueno, esto es necesario para la acción de las enzimas del jugo pancreático. El hígado, bueno, su función, quedamos que es, su función digestiva es crear la bilis, la cual pues no es una hormona, pero tampoco es una enzima, pero pues es una mezcla de sales biliares, agua y colesterol, y pues va a dispersar lo que son los glóbulos de grasa en partículas microscópicas que van a ser susceptibles de ser atacadas por la lipasa y la vesícula biliar, y la va a almacenar en lo que sería la vesícula biliar a la bilis, y la va a liberar en el duodeno ante la presencia de grasas en el mismo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado a lo que sería el sistema digestivo, a su término. Espero que les sirva este video, y si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan en los comentarios de este video. Nos vemos.